Hemos leído la palabra del Señor en Ruth capítulo 4, del versículo 13 al 22, hemos leído, y es la última porción del libro, lo que nos habla, ¿cierto?, el término, el final, el desenlace de esta historia, ¿cierto?, que tenemos aquí en el libro de Ruth. Sin embargo, cuando se ve el final, cuando se ve el término de una historia, nunca hay que perder de vista el principio. Nunca hay que perder de vista el principio, que el final que muchas veces se tiene es, ¿cierto?, justamente por causa de cómo comenzó todo. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros vemos al principio, ¿cierto?, de este libro cómo esta familia se traslada, ¿cierto?, a un lugar que no era el de ellos, que no era el que les pertenecía. No toda la gente de Belén se fue de Belén, si usted se fija, ¿cierto? No toda la gente de Belén se fue porque había hambre en Belén, sino que muchos de ellos se quedaron allí, sufriendo, esperando, ¿cierto?, que Dios les volviera a dar alimento, que Dios les volviera a bendecir sus campos. Sin embargo, ¿cierto?, la familia de Elimelech, ellos decidieron irse. Bendito sea el nombre del Señor. Los hijos de ellos, ¿cierto?, de Elimelech, de Noemí, tomaron mujeres extranjeras como esposas, haciendo su vida en un lugar que no era el que les pertenecía. Y todo eso, hermano, vemos que trajo sus consecuencias. Bendito sea el nombre del Señor, trajo sus consecuencias. Decisiones que ellos tomaron, cosas que ellos hicieron, bendito sea el nombre del Señor, trajeron una consecuencia, arrastraron algo a sus vidas, a sus corazones, bendito sea el nombre del Señor. Hicieron que esas decisiones, ¿cierto?, fueron formando la vida de ellos, como las cosas que les pasaron, de algún modo, ¿cierto?, fueron la consecuencia de las decisiones que ellos tomaron. Y eso, hermano, vemos que también a nosotros nos pasa, a cada uno de nuestras vidas nos sucede. Pasa que como nosotros vamos caminando, como nosotros nos vamos moviendo, la manera en que pensamos, la manera en que nosotros, ¿cierto?, tenemos nuestro corazón y pensamos cómo son las cosas o cómo las cosas que debemos hacer en la vida, y que muchas veces son pensamientos personales, pensamientos nuestros, que no son pensamientos de Dios, traen consecuencias también a nuestras vidas, porque esos pensamientos se transforman en actos, se transforman en formas de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. La forma en que nosotros pensamos va determinando cómo nosotros vamos viviendo. Las cosas que nosotros nos van pasando, no todas, ¿cierto?, son, como le decimos nosotros, coincidencias, sino que son cosas que ocurren como consecuencia de lo que nosotros determinamos, de lo que nosotros decidimos. Bendito es el nombre del Señor. De manera que cada uno de nosotros va luego cosechando lo que va sembrando en el camino. Eso, hermano, es algo que no lo podemos nosotros cambiar. Es algo, hermano, que nosotros no podemos torcerlo, es una verdad, es una realidad que el Señor, ¿cierto?, ha determinado que así sea, ¿cierto? Que el hombre coma del fruto que él mismo siembra. Bendito sea el nombre del Señor. Sea bueno, sea malo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Que cada uno de nosotros, ¿cierto?, va luego comiendo, como decía, el pan que uno mismo va haciendo. El Señor nos ayude. Sin embargo, Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que a sus hijos, ¿cierto?, no los deja morir, y no los deja y no los abandona, ¿cierto?, a las decisiones de sus actos. Porque muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que comernos, ¿cierto?, las malas decisiones que hemos tomado, las determinaciones, ¿cierto?, que hemos hecho, y tenemos que luego asumir las consecuencias, ¿cierto?, de nuestros pecados, las consecuencias de nuestras faltas. Y sin embargo, Dios, como decía, ¿cierto?, es tan bueno y tan misericordioso que no deja que esas consecuencias nos lleven a la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Que no deja, ¿cierto?, que las consecuencias de nuestra torpeza, de nuestra incredulidad, de nuestra infidelidad, de nuestra desobediencia, nos lleven lejos del Señor,
lejos de Dios, lejos de su misericordia. Y es por eso, hermano, que aun cuando Adán y Eva, ¿cierto? Y me voy súper atrás, ¿cierto? Cuando Adán y Eva pecan, aún así el Señor no los dejó sin promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Adán y Eva están saliendo del huerto del Edén, el Señor los cubre. El Señor los cubre. Es decir, aun cuando nosotros, hermanos, hemos tomado malas decisiones, hemos pecado muchas veces en nuestra vida, el Señor no nos deja sin su cuidado. Y de eso justamente es de lo que se trata, ¿cierto? Uno de los temas principales de este libro, que es que el Señor siempre está con su providencia, siempre está cerca de nosotros, guiándonos, ayudándonos, bendito sea el nombre del Señor, guardándonos de nosotros mismos, bendito sea el nombre del Señor, guardando nuestro camino, guiándonos para que no hagamos lo que queramos, porque si hacemos lo que nosotros queremos vamos a caer. Si nosotros seguimos nuestros deseos de nuestro corazón vamos a caer. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros nos hacemos caso a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, vamos a alejarnos más y más de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Por eso, hermano, la guía de la palabra del Señor es muy importante. Y antes, hermano, que hacer caso a cualquier voz que nosotros podamos escuchar, debemos obedecer y hacer caso a la voz que ya el Señor ha dado, que está en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Cuando nosotros, hermano, queremos escuchar la voz de Dios, sin duda, hermano, que el Señor puede hablar a nuestros corazones y tiene manera, ¿cierto?, de mostrar su voluntad, pero hay una principal, que es la que rige todo de ahí en adelante, que es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros, hermano, porque nuestro corazón es engañoso, a veces podemos sentir algo en nuestro corazón o creer que escuchamos, ¿cierto?, la voz de Dios, pero si va contra la palabra del Señor, nosotros tenemos que entender que o estamos confundidos o es el mismo Satanás que nos está hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Tenga el Señor misericordia. Amén. Por eso, hermano, que la palabra del Señor es tan importante, porque es la única guía, ¿cierto?, que es completamente fiable. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque eso pasa muchas veces en nuestra vida, que nos guiamos, ¿cierto?, por pensamientos, por sentimientos, por sensaciones, pero no tenemos en cuenta la palabra del Señor, y eso es lo que les pasó a esta familia. Esta familia, ¿cierto?, la familia de Elimelec, de Noemí, ellos no obedecieron a Dios, no obedecieron la voluntad del Señor. Y tuvieron que tomar, ¿cierto?, o asumir, como decía, las consecuencias de esa desobediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios, en su misericordia, Él estaba ahí. Y así, ¿cierto?, como el Señor promete, bendito sea el nombre del Señor, promete que a sus hijos Él los guardará, así el Señor, ¿cierto?, cumplió con esta familia. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta mujer, ¿cierto?, que era Noemí, la suegra de Ruth, dice en un momento que ella quedó vacía, ¿cierto? Ella dice, yo me fui llena, pero Jehová, dice, me ha vuelto con las manos vacías. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, hermano, cuando nosotros vemos a cada paso de este libro, de la palabra del Señor, vemos cómo el Señor va guiando todas las cosas para que ella vuelva a estar plena, para que ella vuelva a estar llena. El libro se llama Ruth, ¿cierto? Y hay un personaje muy importante que se llama Booz. Sin embargo, hermanos, vemos que el Señor hace que todas las cosas giren en torno, ¿cierto?, de ayudar a esta mujer que era Noemí. Bendito sea el nombre del Señor. Es ella, ¿cierto?, la que sufre la pérdida de su esposo, sufre la pérdida de sus 2 hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Sufre, ¿cierto?, la miseria y el empobrecimiento, la humillación como mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, Dios ocupa a Ruth, que le da el nombre al libro, ¿cierto? Dios ocupa a Booz para que todas las cosas, ¿cierto?, puedan ayudar
a que esta mujer vuelva a ser plena. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que la palabra del Señor llama restauración, ¿cierto? La restauración es cuando una persona está en una condición, en una situación, ¿cierto? Y pierde esa condición, esa situación en la que se encuentra, y el Señor la devuelve a esa condición. Bendito sea el nombre del Señor, e incluso la mejora. Nosotros vemos eso también en el caso de Job, ¿cierto? Si hemos leído la palabra del Señor ahí en el libro de Job, vemos que él lo perdió absolutamente todo. Bendito sea el nombre del Señor, perdió hasta la salud. Alabado sea el nombre del Señor, perdió a sus hijos, perdió su ganado, absolutamente todo lo que él tenía lo perdió, y sin embargo al final, ¿cierto?, de Job vemos cómo el Señor le restaura todo, dice, y aún más. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, vemos que el Señor en su misericordia, aun cuando nosotros sufrimos por nuestros pecados, el Señor promete que Él nos puede restaurar, que Él nos puede salvar, que Él nos puede rescatar. Bendito sea el nombre del Señor. Y es ahí, ¿cierto?, donde aparece la figura de este hombre que se llamaba Booz, ¿cierto? Y que era, dice, el pariente más cercano y el que tenía, según la tradición de ellos, el derecho, la facultad de poder redimirlos. En este caso, la redención, hermano, la redención significaba que una persona podía, ¿cierto?, comprar los bienes de un pariente cercano y restaurar, ¿cierto?, los bienes de esa familia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en el caso de que habían viudas, había que hacerse cargo, ¿cierto?, de las viudas, y había que darle descendencia, porque no se trataba solamente de las mujeres, sino que se trataba del nombre de la familia. Entonces el hombre que asumía este rol de redentor no solamente tenía que comprarle, ¿cierto?, los bienes a la viuda, sino que tenía que hacerse cargo de la familia y del nombre de la viuda. Y en este caso, ¿cierto?, él, dentro de esto que él tenía que hacer, él tenía que casarse con Ruth. Bendito sea el nombre del Señor. Que era una mujer que no era israelita. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenía que darle descendencia. Es decir, debía tener hijos con esa mujer, pero los hijos no iban a ser de él, sino que iban a llevar el nombre del difunto. Entonces, hermano, esa era, ¿cierto?, la tradición, la forma en que se hacía la redención en ese tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que significaba redimir en este caso. Hay otros tipos de redención en la Biblia, que son redenciones de esclavos, ¿cierto?, que son otros casos. Pero en este caso, hermano, la redención era así. Cuando vos, ¿cierto?, dice, sí, yo puedo hacerlo, dice, y me comprometo a hacerlo, pero hay alguien primero que yo. Bendito sea el nombre del Señor, que tiene el derecho porque es un pariente más cercano que yo. Y hermanos, vemos cómo el Señor levanta a este hombre, ¿cierto?, que es tan honesto, como decíamos, ¿cierto?, que él no se queda callado, sino que va y le dice a este hombre, ¿cierto?, va y lo llama. Bendito sea el nombre del Señor. Junta a los ancianos, dice que se va a la puerta de la ciudad. Para que nosotros entendamos, las puertas de la ciudad eran lugares importantes, eran los lugares donde se reunían los ancianos del pueblo. Los ancianos eran las personas que eran padres de familia y que tenían autoridad para tomar decisiones sobre la ciudad y sobre el pueblo, y se juntaban a deliberar en la puerta de la ciudad. Entonces, la puerta de la ciudad era como una especie de tribunal, de casa de gobierno, todas las cosas, las decisiones pasaban por ahí, por la puerta de la ciudad. Entonces, cuando vos, ¿cierto?, va a la puerta de la ciudad, va y se junta, ¿cierto?, y delante de los ancianos que están ahí, él, ¿cierto?, llama a este hombre, pero hay un detalle ahí muy, muy importante de cómo lo llama. Si usted se fija, aquí, ¿cierto?, en este libro, todos tienen nombre, ¿cierto? Noemí se le llama, ¿cómo se llama? Noemí. Las yernas, ¿cómo se llamaban? Hasta la otra yerna que no era, ¿cierto?, que no se fue con Noemí, hasta ella tenía nombre, ¿cierto? Orfa. Todos están identificados. Me acordé de alguien, olvídese usted.
Todos están identificados que la palabra del Señor es la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos ayude. Y sin embargo, hermano, aquí vemos un personaje que no tiene nombre, ¿cierto? Al principio, en los primeros versículos, cuando Booz lo llama, ¿cierto? Le habla a los ancianos y llama a este hombre, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver, ¿cierto?, cómo le dice. Es una palabra que nosotros también, ¿cierto?, usamos. En el versículo 1 dice: Booz subió a la puerta, se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Booz sabía cómo se llamaba él. Pero ¿por qué la palabra del Señor no quiso poner su nombre? ¿Por qué el nombre, cierto, de esta persona no figura? ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios lo borró, cierto, de la mente del autor del libro? Bendito sea el nombre del Señor. Y dijo, Booz lo llamó y le dijo: ay, ¿cómo se llama? Fulano. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Cuando Booz, cierto, está ofreciéndole a este hombre, por cierto, la redención era una responsabilidad muy grande. Bendito sea el nombre del Señor. Era una responsabilidad muy grande, pero el ser, cierto, redentor, o el tener la capacidad y la facultad de poder rescatar a una familia, cierto, de poder ayudar a otro, es una honra delante del Señor. Y las honras delante del Señor se pueden tomar con la ayuda del Señor. Cuando este hombre la rechaza, porque en un principio dice: sí, yo voy a redimir, pero él no sabía todo lo que venía detrás. Entonces Booz le dice: pero te tienes que casar con Ruth la moabita y tienes que darle descendencia. Y ahí entonces él dice: no puedo, dice, porque no quiero arruinar mi heredad. Dice: no quiero arruinar mi herencia. ¿Qué significa? Que él probablemente tenía otros hijos, y si él asumía, ¿cierto?, este rol, la herencia de los hijos se iba a ver afectada. Él no quiso sacrificar, ¿cierto?, lo suyo para poder ayudar a otro. Y esto, hermano, hizo que el nombre de él, para nosotros, ¿cierto?, no exista. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El Señor nos ayude. Esto es algo, hermano, muy grande, porque en el fondo leí un comentario de una Biblia de estudio que decía: este hombre no aparece su nombre, dice, porque él no tenía carácter. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Amén. El Señor nos ayude a nosotros como cristianos a hacer lo que tenemos que hacer, a afirmarnos, ¿cierto?, lo que nos tenemos que afirmar, sean pantalones, sean faldas, ¿cierto? Y hacer la voluntad del Señor. Y si hay, ¿cierto?, una bendición que tomar, podamos tener el carácter suficiente, ¿cierto?, para hacerlo con la ayuda de Él. Sabemos que no somos nosotros, sabemos que no es nuestro poder, que no es, ¿cierto?, nuestra potencia, no es nuestra capacidad, pero debemos, ¿cierto?, tomar la mancera, debemos tomar, ¿cierto?, nuestras responsabilidades. Amén. Y debemos tomar las honras y las bendiciones que el Señor nos concede con valentía. Amén. Entre medio de una honra, entre medio de una bendición, hay muchas cosas, hay muchos riesgos que tomar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hay muchas cosas que hay que pasar para poder cumplir con esa honra, para poder cumplir con esa bendición. Pero hay un nombre en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una honra, hay una corona. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Este hombre, ¿cierto?, al rechazar, ¿cierto?, eso, él estaba borrándose delante del Señor. Él nos ayude. Tenga el Señor misericordia. Amén. Por eso es que no aparece su nombre ahí. Es un detalle a lo mejor muy pequeño, hermano, pero muy interesante de ver, ¿cierto?, cómo la palabra del Señor nos muestra esto.
Y cuando Booz, ¿cierto?, toma la responsabilidad, él quiere asegurarse delante de todos los ancianos como testigo, ¿cierto?, de que él ya le había avisado, le había dicho, ¿cierto?, al otro pariente, y él iba a ser el redentor. Y para eso se hacía un pacto, y ese pacto se hacía con una señal. Hoy día usted va a una notaría y le piden la huella digital, ¿cierto?, y firma. En aquellos tiempos no, en aquellos tiempos había ciertos ritos, había ceremonias que se realizaban delante de los testigos, delante del pueblo, para que todos vieran que se había hecho, ¿cierto?, un pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese pacto consistía en unos zapatos, ¿cierto? Uno se sacaba el zapato. Aquí nos explica la palabra del Señor. En el versículo 7 dice: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Hubiera sido más fácil que se dieran la mano, ¿cierto? Pero ya era con un zapato, era más llamaba la atención, ¿cierto? Y toda la gente quedaba bien claro que se había hecho un contrato, que se había hecho un pacto entre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando ellos hacen eso, ellos están sellando ese compromiso, están sellando ese contrato. Y le dice, ¿cierto?, en el versículo 8 dice: entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Eso era la representación de que él, ¿cierto?, le estaba concediendo a Booz el derecho de la redención. El versículo 9 dice: Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Hermano, aquí vemos un modelo. Nosotros en el Antiguo Testamento, nosotros vemos modelos de lo que sería la iglesia en el Nuevo Testamento. Vemos, hermano, que en la iglesia del Señor nadie, ni el pastor, se manda solo. El Señor es el que gobierna la iglesia, y el Señor establece e instituye también a las personas, y la misma iglesia bendice a los que están también, ¿cierto?, por sobre él, por sobre la iglesia. Vemos que este hombre, ¿cierto?, toma una responsabilidad, pero vemos que los ancianos, ¿cierto?, los ancianos le dan una bendición, ¿cierto?, le dan una bendición, y le dicen, ¿cierto?, que tu mujer sea, ¿cierto?, como Raquel y como Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. En el fondo, ¿cierto?, es una bendición, o es como una oración que los ancianos hacen en favor de Booz. Y le dice: y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hay una iglesia, hermano, cuando hay una congregación, el pastor mismo también, ¿cierto?, los pastores y las personas que están también en puestos de responsabilidad, también son bendecidos por la iglesia, porque la iglesia del Señor desea el bien de ellos, ora por ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Como siempre decimos, ¿cierto?, si la cabeza llega a estar mal, todo el cuerpo está mal. Por eso es que el cuerpo, la iglesia, se preocupa y ora al Señor para que Dios bendiga, ¿cierto?, a su cabeza, para que Dios bendiga a los que están por sobre ellos, ¿cierto?, porque así también son bendecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Si un guía, lo dice el Señor Jesucristo,
si un guía es ciego, dicen, no puede guiar a otro ciego porque los dos se caen al hoyo. Por lo tanto, hermano, el pueblo, la iglesia, ¿cierto?, bendice a los que están predicando la palabra, a los que están enseñando, a los que están pastoreando, a los que están haciendo diferentes cosas para que el Señor les guíe a ellos. Bendito sea el nombre del Señor, para que sean bendecidos y sean prosperados en el trabajo, en la misión en que el Señor les encomendó, porque así la iglesia también va a ser prosperada y va a ser bendecida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense cómo, ¿cierto? Ellos hacen referencia a Raquel y Lea y dice que ellas edificaron, dice, la casa de Israel. Es decir, ellas fueron las que formaron a una nación. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, es importante que esta esposa, ¿cierto?, que iba a tener Booz, también fuera bendecida. También fuera bendecida y fuera, ¿cierto?, como estas mujeres en la antigüedad que fueron las que forjaron la nación de Israel, el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dicen, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Bendito sea el nombre del Señor. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Y aquí tenemos otra historia escabrosa. Voy a tener que tocarla muy por encima, hermano. Vemos en el tiempo, ¿cierto?, de los patriarcas. Judá, que era hijo de Jacob, ¿cierto?, él tiene hijos y sus hijos van muriendo de uno en uno. Tamar era esposa, ¿cierto?, era esposa del mayor de sus hijos. Y cuando muere, esto ya se lo referí hace una semana, ¿cierto?, cuando muere, el esposo se tiene que casar con el hermano de él para que continúe su descendencia. Pero el hermano muere. Luego se casa con el siguiente y este también muere. Y luego se casa con el siguiente y este también muere hasta que alcanza el menor, el último de los hermanos, que se llamaba Onán. Onán se casa, ¿cierto?, con Tamar, pero él no quiere darle descendencia a su hermano. Es decir, es muy parecido a lo que hace, ¿cierto?, este hombre que vimos aquí, que era el pariente cercano. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjense lo que pasa, cómo no le da descendencia. Él, dice la palabra del Señor, ¿cierto?, vierte en tierra. Quiere decir, cada vez que ellos tenían relaciones, ¿cierto?, él no fecundaba a su esposa. ¿Para qué? El pecado no era no fecundarla o verter en tierra, ¿cierto?, sino que el pecado era que él se estaba revelando a la voluntad de Dios de darle descendencia a su hermano. Y por esa razón Onán muere. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces, hermano, de ahí viene esta historia que nos habla, ¿cierto?, de Judá y de Tamar. ¿Qué pasó si todos los hijos de Judá murieron? Tamar quería, ¿cierto?, tener descendencia porque ella en su corazón, en su entendimiento y en su cultura decía, yo soy una mujer y tengo que tener descendencia para tener honra. Nuevamente le indico en la cultura en que se vivía en aquellos tiempos, ¿cierto? Una mujer sin esposo, una mujer sin hijos era una mujer deshonrada. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ella, ¿cierto?, dice, ya se me ocurrió una idea, de esas brillantes ideas que tenían algunas mujeres del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y se viste de prostituta. Y espera a su suegro, a Judá, en una carpa. Cuando Judá llega, ¿cierto?, él sin saber intima, ¿cierto?, con su nuera y entonces tienen un hijo. Y ese hijo se llamaba Fares. De esa manera tan extraña, ¿cierto?, tan difícil de contar, bendito sea el nombre del Señor, es que se forma esta familia. Y dice, y sea tu casa, dice, como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Hermano,
¿Por qué pasaban estas cosas? ¿Por qué Dios permite que cosas como esas, ¿cierto?, ocurran en su pueblo y que después sean tomadas como una bendición? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo lo que un hombre, ¿cierto?, rechazó casarse con una mujer moabita, bendito sea el nombre del Señor, que era una mujer extranjera, pero el haberse casado con ella habría sido una bendición también? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué Dios, cierto, permite que muchas veces las cosas que nos parecen malas o que nos parecen incorrectas, Dios muchas veces las transforma en una bendición? Dios transforma una enfermedad en una oportunidad de ser bendecido. Dios puede transformar una tragedia familiar en una oportunidad de bendición, de gracia, de misericordia. Eso, mi hermano, es lo que vemos en la palabra del Señor. Uno dice, qué gracia tiene y qué de bonito tiene esta historia. Si esta mujer enviudó, se le murieron los 2 hijos, ¿cierto?, empobreció y tuvieron que andar prácticamente mendigando. ¿Qué de bonito tiene? Tiene una historia hermosa porque nos habla de aquel único que a nosotros nos puede rescatar, aquel único que a nosotros nos puede ayudar, el único que puede convertir el vacío en plenitud, el único que puede salvar al que está perdido, la única esperanza del que no tiene nada, el Redentor verdadero, que es Jesucristo el Señor. Dios nos bendiga. Amén. Ellos, hermanos, que no podían ver demasiado lejos, ellos tenían una esperanza, y el escritor de este libro cuenta, ¿cierto?, hasta donde ellos entendían la esperanza, que era hasta David. Cuando usted se fija, ¿cierto?, cuando cuentan la descendencia, y dice, hermano, el versículo 18, dice, estas son las generaciones de Fares, el hijo de Judá y de Tamar. Fares, dice, engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, que era el bebé que tuvieron, ¿cierto?, Ruth y Booz. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos, hermanos, veían en este niño una esperanza. De hecho, cuando nosotros vemos en los versículos que hemos leído, ellos no hablan de Booz como el Redentor, sino que hablan de la guagua como el Redentor. ¿Sí se da cuenta? Bendito sea el nombre del Señor. Es Obed, es el bebé, la esperanza. Él es el Redentor, es el heredero y el que iba a rescatar y a volverle a dar, ¿cierto?, y a devolver lo que Noemí había perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y fíjense, hermano, las mujeres, ¿cierto?, en el versículo 14, las mujeres del pueblo le dicen a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase, dice, hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Ahí está hablando del niño, está hablando de Obed, bendito sea el nombre del Señor, y dice, será restaurador de tu alma, sustentador de tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El valor, el carácter, la honestidad, la fidelidad es lo que hacen a la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que Dios pone en nuestros corazones. Cosas que nosotros no tenemos por naturaleza, pero cuando Dios pone en nuestros corazones, eso es lo que forma el carácter. Lo que la gente es, lo que la persona es por fuera, es primero lo que somos por dentro. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros somos de cierta forma por dentro, en algún momento, aunque tratemos de ocultarlo, lo vamos a hacer por fuera. Bendito sea el nombre del Señor. Y por el contrario, si Dios en su misericordia ha hecho su obra en nosotros, ya ha puesto de su Espíritu Santo en nosotros y nos ha enseñado su palabra,
y nos ha enseñado el camino por el que debemos andar y nuestro corazón ha sido transformado, eso también se va a notar en nuestras actuaciones, en nuestras decisiones, en las cosas que hacemos. Bendito sea el nombre del Señor. La vida cristiana es una consecuencia de lo que Dios ha hecho dentro del corazón del cristiano. No es al revés. Una persona no se hace cristiana por fuera adoptando conductas y tomando formas de vida por imitación, sino que un cristiano lleva su vida cristiana a raíz de lo que el Señor ha hecho en el corazón de él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que la salvación no es por obras, no es por lo que nosotros hacemos eternamente, sino que las obras son un fruto y son una evidencia del cambio que el Espíritu Santo ha hecho en el corazón de sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Noemí podría haber renegado del Señor. Noemí podría, ¿cierto?, haberse olvidado de Dios. Como ese hombre, ¿cierto?, en el libro de los Proverbios que le dice: Señor, manténme con el pan necesario. No me des mucha riqueza ni me des pobreza. No me des riqueza para que me olvide de ti y diga quién es Dios. Y no me dejes en la pobreza para que no hurte y blasfeme tu nombre. Noemí podría haber blasfemado el nombre del Señor, pero lo que tenía en su corazón no la dejaba. Ella tenía fe en su corazón y esperó en el Señor. Esperó en el Señor y Dios proveyó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. El versículo 16 dice: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Sí, toma, ¿cierto?, al pequeño y lo cría. El ser ayo o haya, ¿cierto?, era la persona que amamantaba al bebé de otro, era una nodriza. Eso significa la palabra ayo o haya. Y le dieron, dice, nombre las vecinas. Fíjese, el otro día nomás estábamos hablando de ponerle nombre a los bebés con la hermana Génesis, ¿cierto? Hablamos de lo difícil que era porque cuando uno la embarraba y después el niño cargaba toda su vida con el nombre, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo bonito que es ponerle el nombre a alguien que viene. Es algo hermoso, es algo simbólico. Bendito sea el nombre del Señor, y que de alguna manera va a marcar a la persona para toda su vida. Y generalmente eso lo hacen los padres, ¿cierto? A veces los suegros metidos también lo hacen. Aquí hay uno. El Señor nos bendiga y nos dé su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí no lo hicieron ni los suegros, lo hicieron las vecinas. Las vecinas metidas lo hicieron. No sé si existen. Fíjese, dicen: las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. El versículo 17 dice: le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Ellas le pusieron nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo llamaron Obed. Este padre de Isaí, padre de David. Bendito sea el nombre del Señor. Obed significa siervo, servidor, sirviente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Por lo que le dijeron, ¿cierto?, estas mujeres a Noemí en el versículo 15. Dice: él será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Él va a ser tu sustentador, Él te va a servir, Él te va a ayudar. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Alabado es el nombre del Señor. En tu vejez, cuando tú no puedas, Él te ayudará, Él te sustentará. Gloria al Señor. El versículo 18 dice: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón a Ram, Ram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón a Booz, Booz a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Bendito es el nombre del Señor. ¿Se acuerda que el libro de Jueces repite, ¿cierto?, siempre una parte? Hay varias veces en el libro de Jueces que dice: en aquel tiempo no había rey en Israel, y cada quien, dice, cada cual hacía lo que bien le parecía.
Esta historia transcurre en el tiempo de los jueces y termina, ¿cierto?, con la esperanza que ellos tenían de tener un rey de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Un rey de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué no tiraron la línea hacia Saúl, ¿cierto? Sino que hacia David, porque David era la voluntad de Dios. Saúl era la voluntad del pueblo, la voluntad de los hombres, la voluntad de la gente. Pero David era la voluntad de Dios. Y David, hermano, como sabemos, ¿cierto?, es la raíz, ¿cierto?, de aquel que es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos decir, ¿cierto?, así como estas mujeres hablaron de ese niño, de ese bebé que era Obed, nosotros podemos decir de Jesús: Él será restaurador de tu alma. ¿Puede decirme eso usted a mí? ¿Le puede decir eso usted a su hermano? Amén. Jesús será restaurador de tu alma. Amén. Jesús será el restaurador de tu alma. Amén. ¿Se lo puede decir usted a alguien? Amén. ¿A su familia? ¿A alguien que venga a usted con sufrimiento? Hoy día estábamos en el punto de predicación y pasó un joven y dijo: no estoy bien. Bueno, yo le digo joven porque es casi de mi edad. No estoy bien, me dijo, he perdido todo por la droga. Dijo: tengo 45 años. Y yo dije: joven todavía. Perico, le decía. Bendito sea el nombre del Señor. Se puede empezar de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Mi mamá siempre ora por mí, decía. Yo le dije: esas oraciones no van a ser en vano. Bendito sea el nombre del Señor. Él será tu restaurador, el restaurador de tu alma. Jesús sustentará tu vejez. Muchas veces usted o yo tenemos miedo del futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me irán a dejar todos solo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Habrá algún cambio en mi vida? ¿Alguien estará para ayudarme? El Señor siempre estará. Amén. Sí, Señor. Aunque padre y madre, dice, te dejaren, con todo ello te recogerá el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. A lo mejor muchas veces algunos de ustedes se han sentido solos. Se han sentido abandonados o han sentido que sus vidas, ¿cierto?, están a lo mejor abandonados o lejos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor será tu restaurador. Amén. Él sustentará tu alma. Amén. Él te salvará. Amén. Y cuando estés solo, la presencia dulce del Señor será el abrigo de su alma. Amén. En el frío, en la soledad, nunca estará solo, porque el Señor será con usted. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Tu nuera, dice el versículo 15, que te ama, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Hermano, hay personas detrás de nuestras vidas espirituales, hay personas que hicieron esfuerzos por ayudarnos a conocer al Señor. Hay personas, hermano, que han tratado por sus medios o por los medios que el Señor le ha dado para que el Señor Jesucristo sea formado en usted. Bendito sea el nombre del Señor. Valore a esas personas. La persona que a usted le ha enseñado acerca de Cristo. En el caso de los jóvenes, ¿cierto?, de esta iglesia, sus padres, valoren lo que hacen por ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ellos han hecho todo lo que está en sus manos para que Cristo sea formado en ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. El ideal, hermano, de un pastor, el ideal de un predicador, el ideal de una persona que se hace cargo de un grupo, hermano, es que nos preocupemos de que Cristo sea formado
en la iglesia, en los hermanos. De que hay personas que vienen, hay personas que no conocen al Señor, incluso hay personas que han nacido dentro de la comunión de la iglesia, pero que no conocen al Señor. Y la preocupación de los predicadores y la preocupación de los pastores, en primer lugar, debe ser esta. Y cuando, hermano, nosotros tenemos el foco bien puesto, entonces, hermano, podemos decir, por misericordia del Señor, o alguien puede decir de nosotros que valemos algo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí fíjense lo que dicen estas mujeres. Dice, ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Cuántos de nosotros han encontrado personas que les han ayudado como a lo mejor sus hijos no lo han hecho? Como sus familiares a lo mejor no lo han podido hacer, pero han encontrado en la iglesia, han encontrado entre sus hermanos a personas que valen más, desde un punto de vista, que su familia. Que probablemente han sido de mayor ayuda que incluso sus familiares. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Porque el Señor en su providencia usa personas para llevarnos a los pies del Salvador, para llevarnos al encuentro con el Salvador. Ruth, ¿cierto?, fue el nexo entre Noemí y el Señor, para que el Señor, ¿cierto?, a través de Booz, ¿cierto?, pudiera redimirla y pudiera rescatarla. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ser nosotros también ese nexo entre las personas que no conocen al Señor. Podemos ser aquellos que llevan a Cristo a alguien que no lo conoce. Podemos ser nosotros aquellos que acercan a las personas al Redentor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. El Señor Jesucristo, como decía, ¿cierto?, Él es el Redentor porque Él tomó la responsabilidad que el Señor le entregó. El Padre hizo un pacto con Jesucristo en la eternidad. En la eternidad el Señor, ¿cierto?, le entregó a Jesucristo todas las herramientas para que Él fuera el Redentor de la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y en cumplimiento de ese pacto, Jesucristo el Señor tomó cada promesa de Dios y cada bendición de Dios para poder llegar a su vida, para poder llegar a mi vida y poder rescatar a su pueblo y rescatar a sus hijos. Y aquellos que hoy día están perdidos y que serán rescatados por el amor redentor del Señor Jesucristo. Es porque el Señor Jesucristo tomó las promesas del Padre y cumplió el pacto. Bendito sea el nombre del Señor, el pacto de redención. Que el Señor nos bendiga. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. El Señor ha provisto un Salvador. El Señor le ha dado a usted salvación. El Señor le ha dado a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién puede decir Jesucristo es mío y yo soy de Él? Alguno de nosotros puede decir en su corazón, Jesucristo es mío y yo soy suyo. Cuando Tomás ve que Jesús entra a la casa, resucitado, con las heridas en su costado y en sus manos, él dice, Señor mío y Dios mío. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Él es el único que nos puede sostener. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que puede redimir, rescatar a su iglesia, rescatar a su pueblo. Nosotros como humanos muchas veces hacemos todo lo contrario de lo que Dios nos manda. Y hacemos, mientras yo meditaba en esta palabra, me acordaba de un pastor que escuché una vez que decía, cuando recién tomó el ministerio, yo hice todo lo posible por destruir la iglesia. Por supuesto que no con la intención, sino que por la torpeza, por su necedad. Hice todo lo posible por destruir la iglesia, pero Dios en su misericordia, Él nos mostró su guía, su dirección. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Así es en nuestra vida, así es también en la iglesia. Nosotros como seres humanos cometemos muchas torpezas, cometemos muchas necesidades, cometemos muchos pecados que arruinan nuestra vida espiritual y que arruinan la vida de la iglesia y que entorpecen el propósito de la iglesia.
pero el Señor siempre mostrará su luz y siempre nos guiará hacia Él y mostrará su rostro sobre nosotros y seremos salvos. Tenemos que humillarnos al Señor y pedir que el Señor, ¿cierto?, bendiga a su pueblo, bendiga a sus hijos y bendiga a nuestra familia. Amén.